Les damos la cordial bienvenida a este diálogo, que en esta oportunidad tratará sobre cómo nuestras universidades están llevando a cabo el seguimiento de egresados. Les contamos que esta es la primera vez que vamos a iniciar este formato de conversación en línea y que esta iniciativa forma parte de un proyecto cuyo objetivo es compartir información sobre educación, tecnología educativa, pedagogías innovadoras y políticas en la educación superior, y forma parte de un programa de colaboración que se ha iniciado entre el Observatorio de Investigación de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, la Oficina de Información Académica de la Dirección de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Observatorio de Tendencias del eLearn Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Para esta primera reunión hemos invitado a los especialistas en seguimiento de egresados de estas tres instituciones, a quienes paso a presentar. En primer lugar está Carles Rocadenbosch, director de Alumni de la Universidad Oberta de Cataluña, área encargada de la comunidad virtual de egresados, redes sociales y de comunicación, programas de participación y desarrollo profesional y networking. En segundo lugar está Flavio Figalo, jefe de la Oficina de Información Académica de la Dirección de Asuntos Académicos del Vicerrectorado de la PUC y tiene a su cargo el sistema de seguimiento de egresados de la universidad. Y en tercer lugar estará con nosotros también Emilio Álvarez, quien es director de vinculación con egresados internacionales del Tecnológico de Monterrey y que tiene muchos años de experiencia en el sector educativo en las áreas de asuntos estudiantiles y relación con egresados. Entonces, para el diálogo que vamos a tener el día de hoy, esta es la dinámica que vamos a seguir. Hay 5 temas, vamos a hablar sobre 5 temas, y cada especialista va a tener 3 minutos para responder a cada una de las 5 preguntas. ¿Sí? Entonces, luego de esos 3 minutos que cada uno va a tener para cada una de las 5 preguntas, se hará un intercambio de 6 minutos adicionales, 2 minutos por expositor, para hacer preguntas o aclarar algún punto que consideren necesario que haya quedado trunco. Y finalmente, daremos unos 5 minutos adicionales para el cierre y las conclusiones de todos los expositores. ¿Sí? Entonces, si es que está todo en orden y todo queda claro, empezamos con la primera pregunta, que es la siguiente. En su institución, ¿cuentan con un sistema de seguimiento de egresados? Si es que sí, ¿qué características tiene? Damos pase a Carlos Rocadenbosch, de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días Emilio, Flavio, Nicolás, supongo. Sí, la respuesta es sí, contamos con... No contamos con un sistema, contamos con varios sistemas. En primer lugar, solo para... Yo creo que es útil, antes de seguir hablando de sistemas de seguimiento, ¿para qué? ¿Para qué queremos seguir a nuestros alumni o para qué queremos que nuestros alumni sigan siguiéndonos a nuestra universidad? En nuestro caso, estamos en Alumni porque queremos acompañar a nuestros egresados en su formación a lo largo de la vida y en su desarrollo profesional. Estas dos líneas nos mueven a ejercer toda la actividad de Alumni. Todo el seguimiento que nosotros podemos poner para estar cerca de nuestros alumni, conocer de ellos y preguntarles qué les puede interesar, van vinculados a su desarrollo profesional y a su formación a lo largo de la vida, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, un alumni es una persona que acaba de estudiar y que queremos que realice una actividad en permanente contacto con la universidad en la medida en que necesite en cada momento. Con lo cual, nosotros lo primero que seguimos de un alumni es la actividad que realiza con la universidad. Vuelve a estudiar, en primer lugar, está utilizando descuentos que tiene como alumni, después está utilizando los servicios de alumni
que están focalizados en el desarrollo profesional y en la actualización profesional, está utilizando estos servicios, cómo los está utilizando y qué grado de satisfacción tiene en el uso de estos servicios, y por tanto estamos hablando de sistemas de seguimiento casi tipo CRM, complementados con encuestas de satisfacción de usuarios de servicio. Cómo está participando en eventos de la comunidad de alumni, normalmente online en nuestro caso, pero también alguno offline y de networking. Y con esta primera capa, complementada con la forma que tiene de leer nuestras comunicaciones, nosotros procuramos tener un seguimiento de si está abriendo el correo, no lo está abriendo, está navegando por nuestra página o no está navegando por nuestra página. Con esto completamos el primer bloque, que es cómo seguimos la actividad ordinaria de un alumni con nuestra institución. A partir de aquí, sistemas de seguimiento habituales, modo encuesta. El semestre que finaliza su titulación, el egresado recibe una encuesta donde se le pregunta aspectos relacionados con su satisfacción con los estudios y la vinculación entre la motivación que le llevó a estudiar, el resultado de sus esfuerzos y cómo se aplica esto a su actual situación profesional. ¿Le sirvieron los estudios? ¿Se me acaba el tiempo? Sí. Vale, Sí, un segundo. Y esto se complementa con estudios de percepción de valor de los servicios que le estamos dando y de notoriedad en cuanto a alumni, para tener una foto cada 3 años de cómo está avanzando el proyecto alumni, y una foto de la inserción laboral también por packs de 3 años. Ok, muchas gracias, Carles. Vamos a dar paso a la misma pregunta para Flavio Figalo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué tal? Buenos días, Emilio. Buenos días, Carles. Miren, ya comencé a aprender, ¿no? Comencé a aprender de las experiencias que está contando Carles. O sea, creo que hay muchas cosas que podemos ir viendo conjuntamente para el futuro. Yo voy a comenzar contándoles sobre la metodología que tenemos, lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un seguimiento de egresados, es decir, tenemos una batería de preguntas, ¿no? Que hacemos a todos los alumnos que han egresado a la universidad, ¿no? No importa de su especialidad, si es grande o pequeña. Hacemos a estas preguntas a 2 cohortes de egresados. A los que han salido, tienen 2 años de egresados de la universidad, y a los que tienen 5 años de egresados de la universidad. Eso nos permite tener una idea de varias cosas. Nos permite tener una idea de cómo es que se han incorporado al mercado de trabajo, ¿no? En la primera corte, por ejemplo, y si han tenido algunas experiencias previas de trabajo, si estas experiencias previas se vinculan con las experiencias que van desarrollando ya como profesionales, cuál es la posición que ocupan, si el empleo que tienen corresponde con los estudios, porque a veces hay desajustes en este tipo de cosas, ¿no? Y cuántos ingresos tienen y qué percepción tienen de lo que han recibido respecto de su formación en la universidad. Que nos permite valorar a nosotros, digamos, cómo es que lo que estamos haciendo tiene, digamos, algún sentido, está siendo utilizado de la manera adecuada y correcta. Además, tenemos un seguimiento a los 5 años de egresado, donde se hacen más o menos las mismas preguntas, pero queremos ver ahí la evolución que hay de los egresados en términos de cómo les está yendo en su vida profesional. Esto nos da información sobre la calidad de la formación que tenemos y nos permite conocer también qué están haciendo en términos si están ya trabajando, si están en estudios de posgrado, y en esos estudios de posgrado, dónde se encuentran, cuáles son sus expectativas, lo que nos permite de alguna manera también ir construyendo una oferta para ellos en términos de poder darles los servicios que corresponden de formación. Esto es una especie para nosotros una especie de brújula. Digamos, uno sabe lo que hace en la universidad, tiene el control, pero una vez que los alumnos salen de la universidad, en realidad entran a un terreno nuevo, ¿no? Y nosotros a través del sistema de seguimiento tenemos una idea de qué cosa es lo que está pasando y a partir de eso comenzamos a actuar
y a corregir un conjunto de errores que tenemos nosotros también. Yo creo que ahí me queda. Muchas gracias, Flavio. Vamos a dar pase ahora a Emilio Álvarez, del Tecnológico de Monterrey. 3 minutos. Muchísimas gracias, Nicolás. Primero que nada, buenos días, al igual que mis colegas Carles, Flavio, Nicolás. Gracias por la invitación. Y bueno, comentarte, yo coincido con Carles. Creo que en realidad tenemos varios, más que sistemas, iniciativas de seguimiento, ¿no? Particularmente el TEC de Monterrey, sí tenemos un seguimiento de una trayectoria laboral de los egresados desde hace muchos años ya. Y en ese sentido lo que buscamos está enfocada en la parte de empleabilidad. Para nosotros desde hace muchos años y particularmente en nuestro país ha sido importante el poder decirle a un egresado que la formación que recibió dentro del TEC de Monterrey le va a servir y le va a repercutir e incidir directa y rápidamente en cuanto egrese de la institución. Y esta trayectoria laboral se aplica, digamos, este estudio se aplica a los 3 meses de egresado el alumno. Luego viene una parte también de validación ahí, de investigación a los 6 meses, y luego viene a partir de los 12 meses, y luego viene cada lustro, 5, 10, 15, 20, con el fin de ir revisando el desempeño que nuestros egresados han tenido a lo largo del tiempo. Esto nos manifiesta, ya tiene una variabilidad, pero para no equivocarme en los números, les podría decir que a los 3 meses más del 80-85% de nuestros egresados tienen ya normalmente una oportunidad de empleo. También es importante señalarles que esto está cambiando desde hace unos años para acá con la incorporación del nuevo modelo educativo TEC 21, precisamente por la demanda, y lo platicaremos más adelante, por la demanda laboral que tenemos, sobre todo en temas de competencias de nuestros egresados. Y además, también tenemos una incidencia alta, y este número y este porcentaje está creciendo en temas de aquellos que salen ya con la idea de una empresa o habiendo creado, participado en la creación de una empresa. Y ese número se va a los 25 años a más de un 62%, por ejemplo. Somos una universidad muy enfocada también en temas de emprendimiento. Entonces, regresando al sistema de seguimiento, creo que particularmente se aplica esto, se hace un muestreo, se revisa esto, se va platicando con ellos, y parte de las características, como comentaba Flavio, nos interesa conocer, primero, si tienen deseos o no de trabajar, porque muchas veces en estas encuestas puede decir, ¿tienes trabajo? No. ¿Pero tienes intención de trabajar? No. Bueno, pues entonces no entras dentro del estudio, ¿no? Pero finalmente, quienes tienen intención de trabajar, y en esa parte vamos catalogando, analizamos también temáticas de lo que platicaban en términos de qué estudiaron, en qué industrias están desempeñando, para ir conociendo el movimiento y los sectores en los cuales están, pero también vamos analizando cuestiones de remuneración, con el fin de ir analizando a lo largo del tiempo cómo va increciendo esta parte de la oferta y a lo que pueden aspirar un egresado en los diferentes sectores que tenemos. Esto en un sistema, digamos, de seguimiento directamente relacionado, que tiene una parte de la universidad que se enfoca en estos estudios, pero también dentro del área de relación con egresados, estamos realizando iniciativas con el fin de determinar precisamente los segmentos en donde se encuentran nuestros egresados y qué características están buscando ellos tener en un tema de formación y desarrollo, tanto personal como profesional. Algo sumamente importante, y reitero lo que decía Carles, es necesitamos mantenerlos cerca de la universidad, invitarlos a participar. ¿Por qué? Porque el principal activo de nuestra universidad es que nuestros egresados contribuyan al proceso formativo que hoy tienen nuestros alumnos y nuestra academia dentro del Tecnológico Monterrey. Básicamente redondearía eso en esa primera pregunta. Muchas gracias, Emilio. Entonces, con esta intervención terminamos el primer bloque y pasamos a la segunda pregunta, que es la siguiente. En su país, ¿existe información nacional sobre los egresados de educación superior, ya sea encuestas nacionales, censos, observatorios laborales, etcétera? Si los hay, ¿cuán efectivos son? Entonces, 3 minutos nuevamente ahora para Carles Rocadenbosch. Muy bien. Sí, la respuesta es sí, poco efectivos seguramente. Existen diferentes grupos de trabajo que recogen diferente información alrededor de la inserción profesional de nuestros egresados. Efectivo en nuestro caso, nos remitimos a la encuesta de inserción laboral que realiza nuestro sistema de calidad aquí en este caso en Cataluña,
que es una encuesta con cohortes de egresados de 3 años en 3 años. Cada 3 años se les pregunta de nuevo sobre la situación profesional, de modo que tenemos una evolución de 3 años en 3 años de cada grupo. Esto nos da una información por cada título que realizamos en la universidad, o sea que podemos bajar la información por cada programa formativo. Por lo tanto, podemos tener su eficiencia y su retorno, y su lectura permite incluso un grado de estructuración del portafolio de la propia universidad y del sistema universitario del país que podría hacerlo mucho más eficiente si quisiéramos. Y aquí ya entramos en otra clase de políticas que no forman parte de la sesión de hoy, Pero un sistema de este tipo da una información muy valiosa sobre cómo evolucionan determinadas profesiones, determinados sectores, aunque yo creo que se queda un poco en la superficie, y estos sistemas normalmente no abordan de forma muy exigente lo que está pasando en el mercado real. Y entonces yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando con la tecnología ahora mismo nos está sorprendiendo a todos y nos va a pillar. Cómo evolucionan algunas profesiones, estamos llegando a descubrirlo 2 años después. Nos falta un poco de anticipación, pero yo creo que por no poder conectar a fuentes de información mucho más eficientes en cuanto a datos respecto a lo que está pasando en ofertas de trabajo de determinados sectores. Pero el sistema está ahí y hace una buena diagnosis de las profesiones actuales y de los títulos de la universidad. Ok, muchas gracias, Carles. Nosotros. Damos pase ahora a Flavio. Gracias. 3 minutos. Gracias, Nicolás. Yo comenzaría diciendo que desde más o menos el 2014 en el Perú ha habido una transformación en términos de que tenemos una nueva ley universitaria y tenemos también una nueva ley de institutos de educación superior. Estas leyes, de alguna manera, se producen precisamente, entre otras cosas, por la situación en que pasa la educación superior en el país. Y uno de los elementos que digamos, ha sido factor de problemas en la educación superior en el país es la falta de información. Es decir, no tenemos sistemas nacionales de información consolidados, sino estamos tratando de construirlos con la poca información que se ha ido recopilando. Y este es un proceso. Por ejemplo, estas normas indican que las instituciones deben tener sistemas de seguimiento de egresados, ¿no? Pero estos sistemas de seguimiento se están construyendo en muchas de las universidades y los institutos, y solamente algunos pocos de ellos lo tienen. Estamos tratando nosotros de propiciar algunas experiencias de intercambio entre universidades o en las redes en las que participamos a nivel nacional, para tratar de promover también lo que estamos haciendo nosotros desde la universidad y ayudar a que este proceso camine más rápidamente. Lo que tenemos a nivel nacional es una plataforma que le llamamos Ponte en Carrera. Hemos construido esta plataforma sobre la base de lo que le llamamos la planilla electrónica, es decir, la planilla que los empresarios tienen donde figura los contratos, ¿no?, de personas, de qué universidad provienen, ¿no?, cuánto están ganando en su salario y cuánto tiempo tienen de egresados y qué edad tienen, ¿no? Con esta información nosotros recogemos más o menos el 40-45% del mercado laboral, ¿no?, sobre estas variables básicas, ¿no? Entonces lo que tenemos es una relación de personas que se han formado de determinada manera o en determinadas carreras y, digamos, tienen un nivel de ingreso. Esto ha sido una cosa bastante importante porque por primera vez las instituciones comenzaban a compararse entre ellas. Es decir, nosotros sabíamos que nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros literatos, qué sé yo, estaban ubicados en tales rangos salariales, ¿no?, y veíamos, digamos, en qué situación están respecto de otras instituciones, cosas que no podíamos hacer antes. Entonces esto ha comenzado a mover el interés por no solamente el seguimiento de egresados, sino por mejorar lo que es la posición de estas instituciones dentro de lo que es el servicio educativo de la educación superior. Tenemos además algunos otros instrumentos nacionales que
con poca sensibilidad, si se quiere, ¿no? Recogen alguna información también, encuestas del Instituto Nacional de Estadística, la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? Que recoge este tipo de información. Pero como decía Carles, no tenemos todavía mecanismos que nos permitan conocer cómo están las cosas y cómo anticiparnos, ¿no? a las demandas que hay en el mercado. Creo que eso es algo que también está por construirse aquí. Gracias. Gracias, Flavio. Damos pase ahora a Emilio Álvarez, 3 minutos también para responder la misma pregunta. Claro, gracias, Nicolás. Mira, en realidad yo creo que cuando hablamos de si son efectivos o no, me parece que a lo mejor estamos un poco descontextualizados porque en realidad, diría yo, son suficientes o no. Hablaba ahorita Flavio respecto a la información. Me parece que quizá para algunos de nosotros pudieran ser un tanto inefectivos, ¿no? Por otra parte, diríamos, algunos sectores de la población podrían ser realmente efectivos. En el caso de México, te puedo decir que sí hay fuentes de información de diferentes clases, ¿no? Las partes gubernamentales que existen, hay un observatorio laboral que principalmente proporciona información de la vocación de las carreras y las tendencias que hay, que dan recomendaciones a alumnos o a futuros alumnos de universidad de sobre qué marcarse. Yo creo que si partimos de la base, y yo tratando ahorita de analizar cuando escuchaba a mis colegas, el contexto en el cual está nuestro país, donde, si mal no me recuerdo y no me equivoco, 4 de cada 100 estudiantes que entran a la parte básica, primaria, son los que estudian carrera profesional, ¿no? Realmente es bien complejo decir, pues hacer algo eficiente para ese 4% es realmente poco y tenemos un problema mucho mayor en lograr que esos 96 que no van puedan ir y aspirar a una educación superior. Entonces yo creo que sí se han hecho esfuerzos, hay información que trata de motivar a eso, pero los enfoques de estos grandes organismos, que en este caso sociales y gubernamentales existen para ello, pues están limitados a decir, primero vamos a enfocarnos en resolver el problema base. Ahora, existen otros sistemas informativos, nosotros particularmente como TEC, participamos también, estamos adscritos a CASE, ¿no? Al Consejo de Desarrollo y Soporte a la Educación en Estados Unidos y en Latinoamérica, que nos brinda información también respecto a este enfoque de los exalumnos y en dónde están y cómo estamos trabajando. Y trabajamos en colaboración con muchas universidades hermanas en cómo vamos construyendo también este apartado para generar esa información que nos permita darle un mejor servicio y enfoque a nuestros egresados. Ahora, algo puntual que decía Carles, yo creo que definitivamente el sector, la industria afuera, la parte que conjunta esa información y las universidades, tenemos una gran área de oportunidad en que ese flujo sea realmente rápido, porque la información de lo que se requiere afuera, de cómo prepararse y lo que a quien va al mercado enfocado, realmente se ha vuelto, yo creo que muy lento, sobre todo teniendo la tecnología que hoy tenemos, y también se vuelven un tanto en parte de esa información. Creo que hay una gran oportunidad para trabajar conjuntamente en una oportunidad que pueda darles a ese grupo y ese segmento la información necesaria y sobre todo en el a posteriori, no en el antes, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Entonces, con esta intervención terminamos el segundo bloque y pasamos a la tercera pregunta, que es la siguiente. ¿Para qué utilizan en su institución la información que ustedes recogen de sus egresados? Entonces, empezamos igualmente con Carles. 3 minutos, por favor. Muy bien. En primer lugar, toda la información que recuperamos de los egresados es utilizada en el sistema de revisión de la calidad de los programas. Todo el sistema de satisfacción, mejoras, implementación de mejoras y su versión pública de acreditación de las titulaciones, etcétera, en parte es soportada también por la información que recibimos de las encuestas a los egresados. En primer lugar, por lo tanto, al sistema de calidad para garantizar la mejora permanente de los programas. En segundo lugar, para mejorar los contenidos de los programas, porque en un sector que sea un poco dinámico, la opinión y la información que recibes de los egresados puede matizar en cualquier momento el temario de una asignatura, de una materia o de un contenido.
y en tecnología especialmente, pero en muchos sectores. Y finalmente, en la adecuación permanente de los servicios y de las actuaciones alumni. Nosotros en Alumni diría que cambiamos el portafolio de enfoque de servicios y acciones cada 6 meses en un 40-50%. Desde evolucionar la forma de ejercer servicios de orientación profesional y de carrera, cómo funciona la bolsa de trabajo, que la cambiamos casi cada 2 años, y todo el sistema de contenidos tipo webinars online, competencias transversales, soft skills, etcétera, que cambia de forma casi permanente a la lectura de los datos que tenemos de los egresados y de cómo se conectan con nosotros, no se conectan, para estar en permanente evolución. Ok, muchas gracias, Carles. Escuchamos ahora a Flavio, misma pregunta. Gracias. Bueno, nosotros más o menos hacemos lo mismo que Carles ha descrito. Yo voy a aprovechar más bien para contar algunos problemas que surgen respecto de esto, ¿no? Una cosa tiene que ver con cómo esta información, ¿no?, se introduce dentro de la universidad y produce cambios en los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje al interior de la universidad. Y la necesidad de ser mucho más efectivos y mucho más rápidos en esto, en la medida que las cosas afuera, por decirlo de alguna manera, cambian también con mucha rapidez. Esto es difícil, esto es tal vez lo más complicado que tenemos nosotros por delante, porque la información llega, pero la información no significa que al llegar produce una transformación, ¿no? Los profesores, los decanos, las autoridades de la universidad están en sus propios ritmos, en sus propios espacios de decisión, ¿no? Y tienden a no ser necesariamente receptivos como nosotros quisiéramos que lo fueran, ¿no? Por lo tanto, nos cuesta trabajo organizar la información de tal manera que impacte, ¿no?, y que produzca en las autoridades y en quienes toman las decisiones a nivel de la enseñanza, ¿no?, produzca cambios en las aulas. Y estos cambios en las aulas se traduzcan en el desarrollo de aquellas competencias que están todavía y están siendo demandadas. Todavía no tenemos información para decir, bueno, hay algunas que ya van a venir, ¿no? Y esto será seguramente más complicado de hacer en la estructura de la universidad. Yo creo que el impacto que tiene todo esto a la larga es cambios al interior del funcionamiento de la universidad, en el manejo de la información, en los sistemas de toma de decisiones que permitan, ¿no?, acompañar de mejor manera, ¿no?, el proceso formativo en relación a las demandas que tienen las personas y que tienen las organizaciones. Porque las personas también han cambiado en ese sentido, sus demandas comienzan a ser bastante más variadas y el tiempo que le dedican, ¿no?, a poder, demandar, digamos, nuevos servicios educativos o tipo de servicios educativos también va variando mucho, ¿no? La flexibilidad seguramente será una de las cosas más urgentes para las instituciones como la nuestra, ¿no? Okay. Gracias, Flavio. Damos pase ahora a Emilio. 3 minutos también. Muchas gracias, Nicolás. Sí, definitivamente creo que la información que recogemos de los diferentes instrumentos e inclusive de manera informal que a veces la obtenemos nos sirve para reforzar muchísimas líneas, particularmente en el área de egresados. Y ahorita me sorprendía, por ejemplo, la variación que tiene Carles en términos de reformar y refrescar cada 6 meses su alternativa. Vamos a, próximamente seguramente lo contactaré para ver de qué forma lo hace, porque la verdad es que es muy rápido, pero así se están moviendo. O sea, la determinación de las necesidades que cada uno de nuestros egresados tiene es abismalmente grande, ¿no? Y en ese sentido creo que también tiene que ver con el número de egresados que manejamos las diferentes instituciones, y hablo en general en el mundo. Nosotros hoy tenemos más de 285,000 egresados a 75 años de historia, y evidentemente tenemos contactables a 195,000, ¿no? En ese sentido, precisamente cuando hablamos de temas de información,
El espectro que hay y los segmentos que tenemos ahí, esa información que recopilamos, nos sirve para estructurar y poder dimensionar qué tipo de servicio sirve para cada uno y la manera de contactarnos con ellos. Tenemos un área de oportunidad interesante en cómo nos vamos moviendo, porque los egresados más jóvenes funcionan de una forma, los egresados de medio término, digamos, de 10, 15 a 25, 30 años son diferentes, y finalmente los que tienen 45, 50 años de egresados son otro mecanismo y otro tipo de necesidades. Pero también, como nuestras carreras y nuestros programas de estudio están certificados, cuando vienen las ranqueadoras y acreditadoras, tenemos la necesidad de incorporar egresados para participar dentro de estas certificaciones y acreditaciones. Y la información que se recibe de ellos nos sirve efectivamente, como comentaban mis colegas, para reforzar cada uno de esos programas y revisar la tendencia que hay en el mercado para poder dirigir este enfoque. El TEC se ha enfocado muchísimo, como lo comentaba al principio, en tener un nuevo modelo educativo TEC 21 que lleva 3 años más o menos formulándose y que arranca formalmente en agosto. Y en este sentido habla precisamente del último punto que comentaba Flavio, la flexibilidad. Hoy recordemos que las generaciones que están entrando, particularmente, y que se convertirán en egresados en el 2024, 25, por ahí, yo veía una cifra impactante, y es que en el 2025, aquellos alumnos que entran en el 2020, 2021, el 50% de las materias que van a estar llevando, las asignaturas que llevan, van a ser obsoletas en información para cuando ellos se gradúen, que tiene que ver con un tema particular que vamos a ver en una de las preguntas más adelante, y es la capacidad de lifelong learning, ¿no? De aprendizaje continuo. Entonces, yo creo que esa flexibilidad en el modelo nos lleva a decir, toda esta información que recuperemos de nuestros egresados nos debe servir para fortalecer nuestros programas, para entender a nuestros egresados y poderles ofrecer servicios que los permitan mantener conectados y vinculados con la institución para crecer en comunidad. Muchas gracias, Emilio. Entonces, con esta intervención terminamos el tercer bloque y damos pase al cuarto bloque, que es el siguiente. Recogen información en su institución, recogen información sobre empleadores, y si es que sí, ¿esta información coincide con la opinión de los egresados? Entonces, 3 minutos nuevamente para Carles, de la Universidad Oberta de Cataluña. Hace un par de años nos enseñaron una gráfica, creo que era de McKinsey, sobre esta pregunta. Y era diametralmente opuesta la opinión del empleador y del egresado respecto a la visión del otro. El empleador veía al egresado con unas competencias mucho más limitadas y el egresado se veía frente al empleador con unas competencias brutales para los puestos de trabajo que estaban en el estudio. Y era muy divertido. Sí, tenemos un par de mecanismos de recogida, de incorporación de los empleadores al sistema de la universidad. Uno es los informes de seguimiento de las titulaciones, el sistema de calidad, el interno y propio de la universidad y el inducido por la propia administración. Y aquí los empleadores acostumbran a estar en grupos de trabajo, en panels, para incorporar su opinión respecto a las competencias que se encuentran de los egresados de nuestra universidad. Y después el mismo sistema de encuesta de inserción laboral que tenemos para los egresados, que es cada 3 años, se reproduce también frente a empleadores y se incorpora la visión. Es complementaria, no coincide, pero la información que se recibe de ambos lados, de la visión de los egresados y de la visión de los empleadores, permite una imagen mucho más completa, poliédrica de lo que estamos haciendo en la universidad, que creo que es lo más relevante, que es nuestro acercamiento real al mundo de la evolución de las profesiones y del desarrollo de las personas. Okay. Gracias, Carles. Damos pase ahora a Flavio con la misma pregunta. Bueno, nosotros también hemos hecho algunas aproximaciones, algunos estudios a los empleadores, con empleadores, un estudio cuantitativo, estudios cualitativos. Estamos en realidad comenzando a meternos cada vez más en el tema de los empleadores. El Perú tiene una particularidad, creo que en América Latina esto es más común, ¿no? El tamaño del empleo informal,
¿no? En el Perú más o menos el 60% tiene empleo informal, es decir, no sabemos qué hacen. No sabemos cómo lo hacen, no sabemos cómo llegar a ellos, no sabemos exactamente qué se demanda, ¿no? Los estudios ahí son pocos, pero son importantes para poder ofrecer formación a una gran parte de la población y poder dinamizar la economía, si se quiere. Hay una oportunidad enorme que nosotros tenemos hacia adelante. Por otro lado, hay otro tema que nosotros hemos comenzado a tratar de ver. Los empleadores a su vez son muy variados, es decir, los grandes, los pequeños, los más tecnológicos, los que están en el mercado nacional, internacional, etc. Y las demandas de las competencias a veces son variadas. Entonces hay un core, digamos, al cual acertar, ¿no? Pero hay un conjunto de cosas que ya comienzan a diferenciarse y que necesitan un tratamiento de formación distinto en la universidad. Por otro lado, nosotros tenemos también distinto tipo de trabajo, si se quiere, ¿no? Y nuestras tribus, por decirlo así, la tribu de los ingenieros, la tribu de los abogados, la tribu de los filósofos, ¿no? Actúan de manera distintas y las competencias que ellos dan respecto a las competencias que se demandan no siempre conversan bien, porque un profesor quiere que su alumno sepa todo, ¿no? Y un empresario probablemente quiere que sepa bien algunas cosas, ¿no? Y que pueda aprender en adelante. No es exactamente lo mismo y ahí tenemos, digamos, algunos temas. De otro lado, también nos preocupa cómo los empleadores reciben algunas de las competencias que nosotros queremos asegurar en nuestros estudiantes, independientemente del deseo de los empleadores, ¿no? Que tienen que ver con los temas de pensamiento crítico, que tienen que ver con los temas de ciudadanía, etcétera, ¿no? Y cómo es que esto se convierte a veces en un instrumento favorable o en un elemento, digamos, que puede ser a veces hasta incluso perturbador en algunos casos. Pero en fin, eso es lo que estamos tratando de ver con estos estudios. Gracias, Flavio. Finalmente damos pase a Emilio Álvarez, del Tecnológico de Monterrey. 3 minutos también. Sí, al igual que mis colegas en sus instituciones, también levantamos información de diferentes medios. Yo creo que particularmente es importante darnos cuenta de la varianza que hay respecto al mercado con lo que estamos viendo hoy. Particularmente, y perdón la insistencia cuando hablo mucho porque nos emociona y nos apasiona esta nueva incorporación de este modelo educativo TEC 21, nos dimos cuenta particularmente, y en estos 3 años que llevamos de pruebas hemos visto, estamos poniendo una metodología basada en retos, donde finalmente los alumnos se exponen a retos que las empresas, la industria tiene, las organizaciones tienen, pero que no han tenido una solución el día de hoy, ¿no? Es un reto que dice, oye, yo tengo esta situación, este problema, y en lugar de contratar a una consultora se hace un tema académico en conjunto con ellos y se plantea un esquema para que los alumnos se incorporen y atiendan ese reto de esa forma. Cuando lo empezamos a incorporar nos dimos cuenta de la gran dimensión de lo que es estar en un aula de clases y aprender y formarte versus cuando sales a trabajar. Y eso creo que cada uno de nosotros lo vivió en su momento. Cuando regresaron los chicos dijeron, oye, porque paramos actividad, literalmente paramos actividad como la tenemos al día de hoy de los salones de clase para que ellos salgan a la industria durante una semana o durante un semestre. Pero nos dimos cuenta de la necesidad que hay. El modelo educativo TEC 21 se mueve hacia allá. ¿Por qué comento esto precisamente cuando arrebatamos información? Porque estamos preparando de manera práctica también, junto con la parte teórica, a los alumnos que cuando se enfrenten a ese momento no hay esta diferencia de lo que me reflejaba el estudio de McKinsey, o no sea tan grande de decir, yo me siento perfectamente competente para lo que me estás diciendo, pero yo digo, oye, te falta muchísimo para estar de ese lado. Y particularmente señalo que tenemos un tema, y lo acabamos de hacer por nuestro 75 aniversario, un estudio de impacto que está abierto, digamos, si ustedes ponen Impacto 75, ahí lo pueden encontrar el TEC de Monterrey, donde medimos el impacto de nuestros egresados en esos 75 años, y en esta parte la industria tuvo mucho que ver. Encontramos cosas bien interesantes donde veíamos que en términos de impacto económico, el 41% de nuestros egresados han fundado empresas, por ejemplo, ¿no? Y eso refleja y desarrolla una capacidad de ver cuál es el impacto a nivel económico que tenemos, pero también vemos que hay una cantidad en temas de impacto social, de fundación de organizaciones que nosotros, por este ADN emprendimiento, decíamos, pues sí es empresas, pero ha ido creciendo considerablemente la parte de organización de las sociedades civiles. Definitivamente sí tenemos que recopilar esta información y cómo se utiliza. Hay varianza, hay variabilidad dentro de los términos que nos están diciendo, pero creo que siempre hay un margen de que el mercado va más adelante de lo que nosotros podemos ir. Y sobre todo, también creo que es un tema que nosotros nos topamos casi ya una década, donde finalmente quien viene
y está tomando esa información gracias a la tecnología disponible y a la información gracias al Internet, nos dice, a veces cuestionan lo que está sucediendo con mayor veracidad gracias a que existe un Google, que existe Wikipedia y demás, decir, oye, pero ¿esto por qué es? Y ese cuestionamiento nos obliga a avanzar mucho más rápido, y en ese tema cierro diciendo que el modelo educativo TEC 21 también requirió una reformulación, de lo que el docente y este profesor que le llamamos profesor inspirador tendría que tener, porque la parte docente tendría que evolucionar a poder ser aspiracional en términos de lo que hoy requieren esos alumnos. Básicamente cerraría diciendo que sí, la información siempre va a estar ahí, estamos buscándola, pero vamos a tener una brecha que tenemos que ir cobrando con mayor rapidez. Gracias, Emilio. Entonces, así concluimos el cuarto bloque y pasamos finalmente a la última pregunta, que es la siguiente. ¿Los egresados de su institución salen con habilidades para el aprendizaje continuo? ¿Les interesa a los empleadores que tengan esta competencia? Y por último, ¿qué están haciendo los departamentos de seguimiento de egresados para que los alumnos regresen a capacitarse en un contexto de aprendizaje a lo largo de la vida? Entonces, 3 minutos para Carles de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias. Esta pregunta es definitivamente fantástica, porque tiene casi todo lo que tiene que tener un buen club de egresados. Sí, por supuesto. Habilidades de aprendizaje continuo, en el caso de la Oberta de Cataluña, es casi por fuerza, porque es educación online, es aprendizaje más que docencia, es el papel activo del estudiante más que del propio sistema de profesores, con lo cual o adquiere la habilidad y la competencia del aprendizaje continuo o no acaba. Y la ventaja que tenemos nosotros es una gran suerte, trabajamos solo con egresados que aman la formación continua a lo largo de la vida. ¿Esto cómo es recibido en los sectores profesionales? En primer lugar, este tipo de competencias transversales, porque puede ser esta, puede ser la de autonomía, la de autoorganización, la de gestión del tiempo, a primera vista no son valoradas. El estudiante de la Facultad de Derecho es valorado por el prestigio que tiene la Facultad de Derecho de la universidad que sea, hasta el momento en que las empresas empiezan a darse cuenta que estas competencias transversales tienen un gran peso en el desarrollo profesional de sus empleados. Y entonces es un ciclo de 4, 5, 6 años en que cambia por completo la percepción de los egresados de tu universidad respecto a este tipo de competencias. Al principio siempre se miran los conocimientos de las competencias más técnicas de cada profesión, y en la medida en que avanza la distribución de tus egresados por cada sector, por las empresas, empieza a crecer la valoración de competencias más transversales. Las competencias transversales de empleabilidad, soft skills, yo creo que tienen que ser el caballo de batalla de la función que ejerce un alumni respecto a los sectores profesionales. Pero también la forma de entender la actualización profesional como misión de la universidad respecto a sus colectivos y a la sociedad. Y aquí lo dejo porque el debate que viene después es qué otras cosas tiene que hacer la universidad, que es mucho más interesante, que yo creo que podemos abordarlo a continuar. Gracias, Carles. Pasamos ahora a Flavio, de la Pontificia Universidad Católica. 3 minutos. Bueno, yo brevemente, si quieren, en este tema. Esto del aprendizaje continuo y de la educación en línea ha tenido, digamos, algunos digamos, entre tiempos en lo que es su concepción o su valoración en el país, ¿no? Hubo un abuso de estas experiencias, de tal manera que estas experiencias, si bien se aumentaron,
la calidad y los resultados de las mismas fueron muy malos, con lo cual, ¿no?, se ha convertido en un problema el tema de ofrecer demasiado formación o demasiados cursos solamente a distancia, ¿no? La parte presencial ha aparecido con una valoración mayor de la que en realidad debería tener. Pero en fin, más allá de ese contexto general, lo que nosotros estamos haciendo es impulsar, ¿no?, todos los temas de aprendizaje continuo, utilizando los métodos además de educación en línea, que permitan satisfacer este conjunto de competencias o de lo que le llaman ahora habilidades blandas también, ¿no?, que son requeridas y que son complementarias a lo que se demanda en lo que es la vida laboral de los estudiantes. Tenemos para eso, digamos, algunas organizaciones al interior de la universidad que se dedican a eso, y estamos tratando de ver cómo esto a su vez comienza a influenciar de mejor manera los cambios a nivel de cómo se estructura el pregrado y el posgrado de la universidad. O sea, cómo cambiar la lógica este criterio de mucha especialización en el pregrado, ¿no?, porque ahí tiene que salir todo completo, y más bien los posgrados comienzan a tener, digamos, características más abiertas, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Cuando en realidad los pregrados deberían ser mucho más comprensivos que los posgrados en general. Y ahí la educación continua y la forma de acercarse a las demandas de las personas y del mercado son seguramente más importantes. La otra cosa es que la universidad tiene un rol en la sociedad particular, en la medida que muchos estudiantes de otras universidades vienen a la nuestra para buscar una formación adicional, ¿no? La universidad nuestra tiene un alto prestigio al interior del país, y entonces hay una idea de poder incorporarse de alguna manera para poder obtener este prestigio hacia adelante. Y esto es una oportunidad también para desarrollar todo este tipo de opciones de educación continua en la universidad. Y bueno, esto es lo que tengo que decir. Gracias, Flavio. Y damos finalmente pase a Emilio del Tecnológico de Monterrey. Sí, yo creo que finalmente la pregunta es si salen con habilidades de aprendizaje continuo. Yo creo que cada vez más en nuestros modelos están incorporados esas necesidades y que han sido generadas principalmente bajo demanda de ellos, ¿no? Quizá consciente o inconscientemente. Al principio comentaba, yo estuve 12 años en la parte formativa cocurricular de asuntos estudiantiles, donde llevamos todas las actividades deportivas, culturales, de liderazgo estudiantil y demás, y siempre teníamos una pelea casada con los académicos de decir que era más importante una cosa u otra, ¿no? Hasta que vas entendiendo que las dos son importantes. Y además, en tema de lo que decía ahorita Carles, el tema de soft skills se ha empoderado mucho. Y platicando yo con algunos egresados en la asociación de Exatec, que es el término que usamos para alumni, nosotros aquí, Exatec, en Houston, me decía uno de ellos que estaba muy bien posicionado, estuvo muy bien posicionado durante un tiempo, y como se fue a Houston a trabajar fue porque había tenido un excelente desempeño académico y sus calificaciones lo habían permitido ser invitado a un reclutamiento de la empresa, ¿no? Era uno de los requisitos tener arriba de 95 de promedio. Hoy cada vez es menos o nulo esa parte. Si bien cuenta para ciertos sectores, porque hay diferentes trayectorias profesionales, la verdad es que hoy los empleadores se están fijando más en una capacidad alta de resiliencia, de paciencia, de colaboración, de aprendizaje continuo, que es una de las competencias que estamos mencionando. Entonces yo creo que están saliendo cada vez más y nos estamos preocupando, como les decía, en nuestro modelo educativo. Hoy la entrada, antes decíamos, elegimos una carrera y ni modo, ese es tu vía crucis durante 52 asignaturas en 9 semestres, vas a hacerlo, pero en este nuevo modelo educativo tú tienes un periodo de elección de 5 a 7 entradas, y durante 3 semestres vas a tener esa parte formativa inicial, después viene una parte complementaria y finalmente viene una parte de especialización, donde vas a tener un modelo flexible de aprendizaje y tú vas a poder ir escogiendo qué va a ser tu programa universitario y de carrera. Eso va generando la posibilidad de adaptabilidad y aprendizaje continuo de cada uno de ellos. Ahora bien, como universidad, como TEC de Monterrey, ¿cómo fomentamos esto y cómo ayudamos? Definitivamente tenemos un excelente
escuelas de posgrado que están ofreciendo posgrados, particularmente con ellos. Cuando hablaba yo en la primera pregunta, en el primer tema de la trayectoria profesional, vemos, si mi memoria no me falla, que de todos aquellos que estudian posgrado en nuestro Sexatec, que estudian posgrado en nuestra escuela de posgrado, casi más del 50% son egresados nuestros. Esto habla también de la confianza y de regresar a decir, oye, quiero prepararme y seguirme preparando. Pero también tenemos una parte sumamente importante, que es una vicerrectoría que tenemos en el TEC de Monterrey, que es la parte de educación continua, ¿no? Una gama muy amplia de diplomados y cursos que ofrecemos en México y en Latinoamérica, con el fin de poder acceder a esos egresados y permitirles, ofrecerles y acercarles programas de actualización y especialización que les van a ir requiriendo cada vez más en sus empresas, ¿no? Y es una demanda que va actualizándose constantemente bajo demanda de la misma oferta laboral. Entonces, creo que aquí el enfoque particular, y creo que hacia allá vamos todos, como decía Flavio, tenemos que poner un especial énfasis ahorita en lo que viene, y creo que vamos a ir muy enfocados en desarrollar cada vez más esta competencia de aprendizaje continuo, porque finalmente creo que muchas universidades nos vamos a ver amenazadas si no nos movemos en ese espectro hacia lo que viene en los siguientes 10 años, en la siguiente década, para poder ofrecer competencias junto con el conocimiento que permitan a los egresados desempeñarse de mejor forma laboralmente hablando. Muchas gracias, Emilio. Entonces, con esta intervención concluimos los 5 bloques y pasamos finalmente a 2 minutos adicionales para cada expositor, para poder comentar o aclarar algún punto que consideren que haya quedado incompleto, o de repente realizar alguna pregunta a alguno de los otros expositores de este diálogo. Entonces, si es que están de acuerdo y les parece, continuamos con el mismo orden. ¿Sí? Ok. Entonces, Carles, tienes 2 minutos para poder, digamos, hacer unos comentarios adicionales. Muy bien. Que empiezan ahora. En primer lugar, muy agradecido. Lo que hemos comentado con los compañeros es muy interesante y a mí me ha generado lo que creo que es la reflexión sobre la razón de ser de un alumni en una universidad. Y yo estaba pensando, y creo que Flavio y Emilio lo han apuntado en un par de ocasiones, en la enorme responsabilidad que tenemos desde los alumni de conectar y de saber conectar a nuestros egresados al sistema de la universidad, pero sobre todo a un sistema que estratégicamente y éticamente, en cuanto a valores y a opciones de lo que realiza en la sociedad, tenga también una responsabilidad muy seria. Porque no es lo mismo decir que haremos pensamiento crítico y nuestras titulaciones sean la base de la sociedad del futuro, que decir que daremos las competencias para todas las profesiones del futuro. Y yo creo que si alguna cosa tiene el alumni es ese punto de debate reflexivo, de haber ido y de haber vuelto, y poder traer a la organización de la universidad una información crítica y de alto valor, que si se sabe interpretar le puede aportar muchísimo a la universidad. Yo creo que si sabemos hacer eso, construiremos grandes organizaciones que aportarán mucho, más que cosas más prácticas de si un 50% ha utilizado los servicios o no, que también, que es muy relevante y que nos sustenta el día a día, pero que estratégicamente, como comentaba Emilio o Flavio, o vemos lo que viene en el futuro o dentro de pocos años, pues seremos instituciones marginales, y yo creo que no vamos en esa dirección. Con lo cual, para mí el gran reto es la responsabilidad del alumni en ese crecimiento y evolución de la función de la universidad. Gracias, Carles. 2 minutos para Flavio. Bueno, 2 minutos. Yo creo que la reflexión de Carles me parece clave, ¿no? O sea, finalmente lo que se está construyendo desde esta lógica de mirar a los egresados y traer las experiencias de los egresados hacia la universidad y poder hacer que la misma institución, ¿no?, entregue a estos egresados las nuevas demandas, digamos, en relación a las que tienen, es algo muy importante.
Es algo muy importante y que va a cambiar el perfil, creo yo, de la institución. Y hacia eso debemos avanzar, ¿no? Me parece además que han salido una serie de cosas que yo quiero comentar porque me parecen muy interesantes en términos de cómo ir fortaleciendo, en particular, el sistema de seguimiento de egresados o trabajo con egresados que hacemos desde acá. Me ha parecido muy, muy increíble lo que hacen en la oferta de Cataluña respecto de cómo combinan sus diferentes sistemas de información para poder obtener, digamos, para poder sacar de ahí, digamos, alguna información que les permita también actuar o conocer mejor qué cosa es lo que está pasando. O sea, hay un sistema de sensores que es mucho mayor del que tenemos, digamos, que es mucho más variado y que debería seguramente afinarse mejor, ¿no? Pero además la universidad tiene capacidades limitadas para eso, hay otras instituciones que deberían tenerlo, que nos permitan conocer mejor qué cosa es lo que pasa. Y de hecho, cuando Emilio dice, bueno, nosotros también combinamos esta información con la de otras universidades, me parecería genial tener, digamos, una información mucho mayor, mucho más amplia, digamos, en esos mismos términos. La otra cosa que me pareció interesante que decía Emilio, no quería dejar de comentarla, me quedan muchas más, por supuesto, ¿no? Es el tema del impacto de los egresados, ¿no? O sea, ¿cómo es que estos egresados, en realidad, qué están haciendo en el mundo, ¿no? Y cómo están impactando y cómo de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo desde la universidad contribuye a esa transformación en el sentido de lo que las instituciones buscan hacerlo, digamos, ¿no? O sea, cómo es que eso se produce y cuál es ese impacto y cómo poder recoger esa información para poder valorar ese impacto, ¿no? En fin, creo que me quedo ahí porque ya pasó los 2 minutos. Gracias, Flavio. Finalmente, 2 minutos entonces para Emilio. Sí, muchísimas gracias. Digo, creo que ya no hay mucho más que agregar de lo que han dicho Flavio y Carles. La verdad es que primero que nada agradecer, me siento muy honrado de poder compartir con ustedes. Creo que estos momentos de reflexión y de diálogo nos permiten abrir posibilidades y poder hacer un benchmarking en el constante cambio y la vorágine de cambios que traemos todos los días. La verdad es que yo lo que creo, y en palabras de nuestro presidente del Tecnológico Monterrey, utilizo una frase que a mí me impactó la primera vez que la escuché y es que elegir es renunciar, ¿no? Finalmente vamos a tener que elegir qué camino tomar en un momento dado de nuestra vida y en cada momento tenemos que hacer eso. Y yo creo que particularmente lo que Salvador Alba dice aquí es, vamos a tener que focalizar, y otra de las cosas que él comenta sobre todo tiene que ver con que hoy el conocimiento finalmente no es local. El conocimiento no puede quedar atrapado en una universidad, en un país, en una localidad. Simplemente está por todo el mundo y yo creo, y este punto de vista es muy particular, ¿no? Creo que las fronteras van a irse cayendo en ese sentido en el paso de los años y vamos a tener la oportunidad de ver cómo este conocimiento permite que la colaboración beneficie a las comunidades. En ese sentido, creo que es el trabajo hacia donde deberíamos de orientar nuestros esfuerzos y seguir en este trabajo tan bonito y esta vocación que tenemos de formar y transformar vidas de otros. Muchas gracias, Emilio. Entonces, ahora una última ronda, una ronda final de conclusiones y, bueno, para despedirse de la audiencia que nos ha acompañado en la sesión de hoy. Entonces, Carles, los últimos comentarios. Muy bien. Reiterar el agradecimiento a la organización de este debate, para nosotros muy, muy, muy interesante y enriquecedor. Solo en respuesta un poco a lo que comentaba Flavio, no os creáis que tengamos grandes sistemas. No, en este caso, la suerte que sí tenemos es que somos compañeros, vecinos, primos de los compañeros que llevan mercadeo y le hemos aplicado técnicas de mercadeo al seguimiento y esto cambia mucho la forma de obtener resultados de seguimiento, poder hacer perfiles y analizar su seguimiento. Yo casi me quedo más que con conclusiones, porque yo creo que sería muy pretencioso por mi parte, con el interés en los dos grandes temas que acaban de comentarse por parte de Emilio, que es Emilio y Flavio, perdona, el tema del impacto y qué impacto provocamos en nuestros entornos, y en segundo lugar, cómo está evolucionando el tema de
de la globalización de las profesiones, del conocimiento, lo que en mercado normal y hace tiempo que vemos cómo está llegando a la forma como se crean contenidos, se forman las personas y se interviene desde las universidades. Yo creo que lo que comentabais, focalizarnos en una visión nacional o local del tema, nos quita muchas posibilidades de entender el mundo, y en este sentido yo estoy altamente interesado en conocer cosas de alumnos internacionales, y si tenéis experiencias me sumo a un nuevo debate cuando queráis, y ahí estaremos. Gracias. Gracias. Flavio. Bueno, es difícil comentar después de tantos intercambios, pero me parece una cosa importante en el sentido, digamos, que además de compartir entre nosotros, ir conociendo qué cosa es lo que estamos haciendo en cada una de nuestras instituciones y cómo podemos compartir una visión común y ver, digamos, qué cosa es lo que se está moviendo en cada una que nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Me parece que también es importante esta lógica de comunicación y presentación al público en general, ¿no? De lo que se viene haciendo, o sea, que esto pueda ser conocido por otros y que al mismo tiempo podamos también ser intermediarios en términos, o promotores, si se quiere, de algunos cambios que deben producirse en otras instituciones. En particular, nosotros tenemos una vocación de promover este tipo de cosas en lo que le llamamos, mencioné, la Red Peruana de Universidades, ¿no? Para poder precisamente tener mucho más elementos y poder mirar la complejidad del sistema, ¿no? Y poder actuar en esta complejidad en relación a la complejidad a su vez de los cambios y los procesos rápidos y los cambios que están a puertas, digamos, ¿no? Y que necesitan y nuestras organizaciones necesitan de información, de conocimiento, de elementos, ¿no? Que les permitan, pues, ponerse al día y no quedarse, como decía Carles, rezagados frente a esto, ¿no? Sino más bien ponerse a la altura de las circunstancias. Romper con un poco esta lógica a veces endogámica de estas instituciones, ¿no? Y tener esta capacidad también de renunciar, que es lo que decía Emilio, ¿no? O sea, elegir es renunciar, es decir, hay que tomar apuestas, hay que tomar riesgos en este asunto, ¿no? Y hay que renunciar a ciertas cosas que en el pasado pueden haber sido muy importantes y son muy significativas, pero que hoy no nos ayudan a caminar, ¿no? Como debemos caminar. Creo que por ahí van las reflexiones finales mías. Gracias por la conversación y encantado también de poder conversar más adelante sobre estos y otros temas, y seguramente los molestaremos también por otras vías para ver cómo intercambiamos algunas experiencias. Gracias, Flavio. Emilio, comentarios finales. Bueno, primero nuevamente agradecer y contestarles, estamos abiertos. Flavio, Carles, Nicolás, la verdad es que si hay algún contacto posterior que nos ayuden aquí para tener las direcciones y poder platicando estos temas, adelante. Yo creo, y resumiría dos cosas, particularmente la primera, decía Carles, el tema de la globalización. Durante muchos años hemos hablado de cómo el mundo se ha movido esta globalización y cómo nos ha cambiado, y en cosas nos ha beneficiado y en otras cosas quizás nos ha perjudicado. Yo creo que el término que ha sonado durante también muchos años, que es glocal, ¿no? De actuar global y actuar local, definitivamente creo que hoy, por la posibilidad que tengo de estar viajando y visitando las agrupaciones de egresados que tenemos fuera de nuestro país, me doy cuenta de la tendencia tan fuerte que viene de empezar a consumir lo local, de empezar a agruparse nuevamente y regresar a lo básico de la comunidad, de cómo se formó la sociedad en general. Y no creo que perdamos de vista la parte de la globalidad en ese sentido, porque nos va a permitir beneficiarnos mejor. Ahí es donde creo que tenemos que trabajar las universidades, sobre todo en temas de colaboración y de poder ofrecerle a la gente ese tema de comunidades. Y segundo, algo bien importante, creo que tiene que ver con esta oportunidad que tenemos nosotros de poder sumar, no en una competencia. Finalmente somos organizaciones educativas y que normalmente en el día a día a veces nos llegamos a ver como competencia porque estamos yendo por matrícula para que vengan a estudiar con nosotros y demás. Pero si nos vamos realmente
a la esencia global de esto, tenemos la gran posibilidad, como nuestra filosofía marca en el TEC, de transformar vidas. Si lo vemos de esa forma y nos aliamos en ese sentido, más que competir, de colaborar en pro del desarrollo y de una educación local, comunitaria, global, regional, de todos los seres humanos en este mundo, creo que vamos a cambiar esa conciencia colectiva que hoy particularmente, y este será tema de otro debate, vemos en diferentes países estos índices de diferentes cuestiones de inequidad social, de diversidad de pensamiento y demás, y creo que nos van a ayudar a unirnos más. Hacia allá enfocaría, esa es una opinión muy personal, soy un soñador y apasionado como mis colegas que veo que les entregan esta parte y por eso estamos en esta vocación tan bella de formar personas. Muchas gracias, Emilio. Entonces, así damos por concluido este primer diálogo. Agradecemos a los participantes, a Carles Rocadenbosch de la Universidad Oberta de Cataluña, a Flavio Figalo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a Emilio Álvarez del Tecnológico de Monterrey. Y agradecemos también al equipo que ha hecho posible este diálogo desde cada uno de sus espacios, digamos, el equipo técnico que ha hecho posible este diálogo. Entonces, con esto nos despedimos, cerramos la transmisión y hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Que vaya muy bien.